quisiera llevarlos al libro de Filipenses. Esta epístola tan hermosa que Pablo escribió con todo su corazón. Quiero llevarlos al primer capítulo. Capítulo 1, versículo 3. Antes de comenzar, quiero dar un anuncio en inglés. We want to thank all of you who are here with us today who probably speak more English than Spanish. You're always welcome to be with us. We are a Hispanic church. We worship the Lord with all our hearts, but our doors are open to people of all languages. And the Lord has allowed us to have a listening system. If you would like to be able to listen to the sermon in English, just let the usher know, and they will bring you a listening device, and we have translation of the service for you. So always, whenever you come to visit us, just let the ushers know, and we will give you a listening device so you can enjoy the service in English. Amen. God bless you. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a continuar. Vamos al capítulo 1, versículo 3 de Filipenses. Amén. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener en tu palabra. Bendícela, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Somos tu iglesia, Señor, somos tus hijos, Señor, y queremos ser una iglesia eficaz, Señor, para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Me encanta la actitud de Pablo. Pablo está gozoso, hermanos. Él tiene un gozo en su corazón que hay una iglesia que él pudo fundar, una iglesia que trabajó con gran esfuerzo para realizar, que está siendo eficaz en las cosas de Dios. Y gloria a Dios por las iglesias que son eficaces, hermanos. Gloria a Dios por la iglesia evangélica latina. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por la iglesia evangélica latina? 38 años no es nada fácil, hermanos, pero ¿sabe qué? Si una iglesia celebra 38 años es porque Dios está con ella. Amén. Es porque la iglesia está ocupada en las cosas de Dios. Es porque hay algo sucediendo entre medio de nosotros. Algo está sucediendo y es el mover del Espíritu Santo cambiando vidas, hermanos. Haciendo cambios en nuestras vidas. Gente empezando a someterse a la voluntad de Dios. Amén. Empezando a querer ser la diferencia en nuestro mundo, hermanos. Y cuando hay una iglesia que se levanta con ese poder, Dios se agrada de ella. Amén. Y damos gracias a Dios por ella. Yo doy gracias al Señor por todas las iglesias aquí en Los Ángeles que están trabajando arduamente para el reino de Jesucristo, hermanos. No estamos solos, hermanos. ¿Cuántos lo saben? Amén. En este momento alrededor de esta nación, hermanos, hay gente reunida alabando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente haciendo la obra para alcanzar al mundo para Jesucristo, hermanos. Y tenemos que dar gracias a Dios por ello. Y por eso Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él se acuerda, hermanos. Él se acuerda de esta iglesia, hermanos. Y déjeme decirle por qué. Porque Pablo pagó un gran precio para levantar esta iglesia, hermanos. El precio que él pagó, hermanos, fue golpes, hermanos. Él fue golpeado, él fue azotado, hermanos, para levantar esta obra. Y si leemos en el libro de Hechos, hermanos, vamos a Hechos capítulo 16. Pablo recibe una visión, hermanos. Amén. Esta es una visión en donde él ve a un joven, a un hombre. En el versículo 9 del capítulo 16 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo, un hombre de Dios, hermanos, estaba en oración, hermanos. Y de repente él tuvo una visión, hermanos, de un hombre. Quizás un hombre que estaba orando allá en Macedonia, diciendo, Señor, mándanos a alguien. Y Dios permite una visión para que él vea a este hombre y decirle, ven, ayúdanos.
ven y predica el evangelio a nosotros. Y él va para allá, hermanos. A Pablo no se le tiene que decir 2 veces. Él se levanta y él va hacia ese lugar. Y Macedonia, hermanos, es un lugar a donde estaba este lugar de Filipo, donde vivían los filipenses. Y cuando él llega a este lugar, Pablo siempre quiere buscar las sinagogas, porque ahí están los judíos griegos, para poder compartir con ellos las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesucristo, Él es el Mesías, Él es el esperado Mesías, Redentor de Israel, amén. Pero él no encontraba aquí en Filipo una sinagoga, y dice que él encontró en un río a mujeres, y él les habló a ellas la palabra de Dios. Y dice la palabra que se convirtió en una mujer llamada Lidia. Y Lidia era una mujer que tenía su mercado, tenía su tienda, y vendía telas hermosas de púrpura. Déjeme decirle que estas telas eran carísimas, hermanos. Ella tenía la tienda más fina, hermanos, del mercado. Y esta mujer dio su vida al Señor cuando escuchó el evangelio de Cristo Jesús. Déjeme decir algo de la gente que trabaja en el mercado. They know how to network. Ellos saben cómo crear una red. Ellos saben cómo hablar a los demás. Y cuando llega alguien a ella a venderle una tela, ella dice: antes de venderme la tela, déjame hablarte de Jesucristo. Antes de proseguir en los negocios, déjame hablarte de los negocios del Señor Jesucristo, amén. Y cuando usted alcanza a una persona tan clave como ella, hermanos, ella empezó a hacer la obra de Dios en Filipo, amén. Pero dice la palabra del Señor que también, no solamente él habló con esta dama, que aún Pablo y Silas y su equipo se quedaron en la casa de ella, porque ella ha de haber tenido mucho dinero y cuartos y sirvientas para servirles a ellos. Pero dice que también había una mujer poseída, una mujer que era adivina. En el versículo 16, si no me equivoco, dice: aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos y adivinos. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Pablo se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta mujer, hermano, que era la adivina, la bruja, pues, de la comunidad, que adivinaba para la gente, que le hacía negocio, hacía que entrara bastante dinero para los dueños de ella. Ella es liberada, hermanos, por el poder de Dios, amén. Pablo sabía que el espíritu que estaba en ella no era de Dios, y la reprendió, y salió el demonio, hermanos. ¿Qué hace una mujer que es liberada, hermanos? ¿Acaso ella dijo: oh, ya soy libre, pues muchas gracias, me voy en camino para mi casa? ¿Qué hace una mujer que ha sido liberada de posesión de demonios? Yo sé de una que empezó a cantar: ahora soy libre, ahora soy libre. ¿Y qué hace? Se incorpora en la obra de Dios, hermanos. Esta mujer conoció que es libre, y que estos hombres son hombres de Dios, y que Lidia es una mujer de Dios ahora, y está en su casa y se están reuniendo para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Ella se unió. Pero no solamente ella, dice después que también hubo un carcelero, porque Pablo y Silas, ellos fueron encarcelados. ¿Por qué? Porque le quitaron el jale a los dos hombres. Le quitaron su entrada financiera. Y siempre el diablo hace lo mismo. ¿Qué hace? Los acusa de cosas falsas, que están provocando al pueblo, hablando en contra de César. Y los arrestan, y los golpean, los dan azotazos, y los meten en la cárcel. Pero Dios tiene un plan, hermanos. No importa
importa que cuántos golpes uno reciba, hermanos. Dios tiene un plan y usa todas las cosas para su gloria, amén. Porque dice que estando en la cárcel, ¿qué sucedió, hermanos? Hubo un gran terremoto, amén. Porque Pablo y Silas alababan al Señor, cantaban himnos al Señor, glorificaban al Señor. Y empezó a temblar y las puertas se abrieron, hermanos. Ellos pudieron haber dicho, ok, vámonos, corramos. Pero no fue así. El carcelero se preocupó porque ellos tenían que cuidar a los prisioneros con su propia vida. Y cuando vio que se iban a escapar, el carcelero quiso matarse. Pero Pablo dijo, para, aquí estamos nosotros. Amén. Y este carcelero, ¿qué hizo? Dio su vida al Señor, hermanos. Dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Recibe a Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién? Y toda tu casa. Y dijo, ¿de veras toda mi casa? Pues vámonos para mi casa. Vámonos para mi casa. Estos carceleros vivían cabal a la par de la cárcel, hermano, y tenían su casa. ¿Seré salvo yo y toda mi casa? Pues vámonos ahorita, vámonos para mi casa y hablemos con mi familia. Y dice la palabra de Dios que ese día fue salva toda su casa. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Eso quiere decir que la salvación de la familia requiere acción. Amén. Es lo que aprendimos hace unos domingos, ¿verdad? Que no es solamente una promesa. Muchos hemos recibido esa palabra. Si tú das tu vida al Señor, serás salvo tú y toda tu casa. Y nos quedamos con eso. Qué bonito, gloria a Dios. Entonces yo voy a esperar ese día milagroso que mi familia va a ser salva. Así no es, hermanos. Como dicen los americanos, wake up. Despierta, hermanos. No es así. El carcelero lo llevó a su casa, hermano. Llevó al hombre de Dios, el que compartió el evangelio con él, lo llevó a su casa. Y ahí, estando en su casa, Dios trajo salvación a ese hogar, hermanos. Si usted quiere que su familia sea salva, lleve a Jesucristo a su casa, hermanos. Lleve el evangelio a su casa, hermanos. No se quede nomás esperando que un día. No, ese día no llegará si usted no toma acción y empieza a llevar el evangelio de Jesucristo a su hogar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un aplauso al Señor. Amén. Entonces, esta iglesia se fundó con mucho dolor, hermanos. ¿Cómo no se va a acordar Pablo, hermanos? Si ahí tienen los golpes en la cabeza para recordarle. Y los recibía con gozo, hermanos. Y él se acuerda con gozo. ¿Y qué hace después de acordarse, hermanos? Él ora por la iglesia. Usted y yo debemos de orar, hermanos. Orar por la iglesia, hermanos. La iglesia está en un tiempo de crisis, hermanos. Hay una crisis espiritual en este país, hermanos. Alrededor del mundo, hermanos. Y si usted y yo no oramos por la iglesia, hermanos, seremos una iglesia débil. No habrá poder en la iglesia, hermanos. Usted y yo somos llamados a vivir en el poder de Dios. Amén. Vivir en la gloria de Dios. Que la iglesia sea un lugar a donde reina nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el poder de Dios se manifiesta, hermanos. Pablo no se podía olvidar de esta iglesia. Esta iglesia en Filipenses era imposible olvidarla, hermanos. ¿Cuántas iglesias quedan en el olvido, hermanos? Yo me acuerdo cuando era yo niño, yo crecí en la iglesia, dormía debajo de las bancas. Y yo me acuerdo que muchas veces íbamos a confraternidades y conferencias y íbamos el bus de la iglesia, íbamos a una iglesia allá por el sur centro, otra por East LA, otra por el valle, y íbamos a estas iglesias y eran grandes y eran bellas. ¿Y a dónde están ahora? Se quedaron en el olvido. Nadie se acuerda de ellos. Usted y yo no nos podemos quedar en el olvido, hermanos. Jesucristo está con nosotros, amén. 38 años de victoria, hermanos, con nosotros, aleluya. Por eso quiere decir que usted y yo debemos de orar por la iglesia evangélica latina.
Cuando usted se rodilla a orar, diga: Señor, bendice la iglesia América Latina, levántala con poder para salvación, amén. Y después que ha orado por la iglesia América Latina, ore por todas las iglesias locales aquí en Los Ángeles, que se levanten con poder y autoridad, que no sea solamente un club social, que no sea solamente un club religioso, sino que sea un grupo de personas que aman al Señor y quieren hacer la obra del Señor en nuestros tiempos, amén. Que nos levantemos, hermanos, con poder. Aleluya. Por eso en todas mis oraciones por ustedes, dice, siempre oro con alegría. Debemos de orar por la iglesia, hermanos. Oremos por la iglesia perseguida, hermanos. Usted y yo estamos muy bien aquí, hermanos. Estas butacas, hermanos, son increíbles. Son sofás cada uno de ellos, hermanos. Yo sé que sí, porque aquí se duermen muchos. Son bien confortables, hermanos. Pero alrededor del mundo, hermanos, ahorita mismo hay una congregación reunidos en un lugar clandestino, en lugar escondidos de las autoridades civiles, y están reunidos a precio de sangre, hermanos, dispuestos a dar su propia vida para reunirse y alabar el dulce nombre del Señor. Usted y yo tenemos de orar por ellos. Señor, fortalécelos. Señor, dales tu poder, tu Espíritu Santo. Protégelos, Señor. Que se ensanche esa iglesia, que alcancen sus comunidades para Jesucristo. Oremos por ellos, hermanos. No nos podemos olvidar de ellos, hermanos. Mire usted, todo lo que tiene que hacer es entrar a YouTube y poner la iglesia perseguida, y usted va a ver cosas horrendas, hermanos. Hombres y mujeres de Dios, todas sus familias siendo quemados, hermanos, en el campo. ¿Usted cree que esto sucedió hace cientos de años? No, sucede ahorita mismo. Sucedió ayer. Mueren quemados. Yo vi otro video donde agarran al padre de la familia, lo tiran en la calle y le pasan por encima una troca, hermanos. Cosas muy difíciles para mirar. Pero esta iglesia, hermanos, es una iglesia de poder, una iglesia que ha recibido el poder del Espíritu Santo y son testigos, son mártires por la causa de Jesucristo, hermanos. Entonces, ¿qué será requerido de usted y de mí, hermanos? ¿Qué requiere Dios de usted y de mí si hay gente muriendo al otro lado de este globo por la causa de Cristo? ¿Qué requiere Dios de usted y de mí? Dejemos a un lado ya las niñerías, hermanos, y vengamos a la casa de Dios a alabarle, a glorificarle, a recibir de Él y ser usados por Él en nuestros tiempos, hermanos. Hay un pueblo que se pierde, hermanos. Hay un pueblo que se pierde, hermanos. Pero hay gente que nomás anda buscando iglesias. Andan buscando esa iglesia perfecta, ¿verdad? Esa iglesia que me guste el color de la carpeta, que me gusten las sillas, que me guste la plataforma, que me guste cómo cante. A ver si canta bonito el líder de la... Oh, no canta bonito, entonces yo no puedo estar aquí. Hay gente que anda buscando sus comodidades para satisfacer su religiosidad, pero Dios quiere reales cristianos, hermanos. Gente real, genuina, adoradores de Cristo Jesús, hermanos. Es lo que Dios quiere, amén. Yo nunca me olvidaré el día que yo prediqué en Sigüil, El Salvador. Ese día fue una lección para mi vida y me ha cambiado para siempre. Mi púlpito no fue este púlpito. Mi púlpito fue nomás un pedazo de madera. Mi altar, mi plataforma no fue esta hermosa carpeta. Fue un cerro de tierra. Y las paredes plástico. Y las columnas palos. Y la gente llegó, hermanos, porque querían escuchar de Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos que ser esa iglesia. Aquí en este país, donde hay tanto confort, donde hay tanto lujo, tanta bendición la llamamos, tenemos que ser la iglesia de Jesucristo que hace la obra de Dios en nuestros tiempos. Amén. Y dice el versículo 5 del capítulo 1 de Filipenses: porque han participado, dice, en el evangelio desde el primer día hasta ahora, dice.
Es diferente ser parte de una iglesia y creer en Dios que participar en el evangelio, hermanos. Hay una diferencia muy grande. Usted puede decir, sí, yo voy a la iglesia, pero participar en el evangelio es muy diferente. Cuando uno participa en el evangelio, uno es parte de la obra de Dios. Uno es parte de ese grupo militante de Jesucristo que está haciendo la obra de Dios en nuestros tiempos. Entonces hay una diferencia muy clara, hermanos. O somos gente que nos congregamos y vamos a la iglesia, o somos gente que participa en el evangelio de Cristo Jesús. Porque les dice, han participado, dice, en el evangelio desde el primer día. Recibieron ese evangelio, lo compartieron y almas vinieron a Jesucristo y la iglesia empezó a crecer en Filipo, hermanos. La iglesia en Filipo era una iglesia poderosa, hermanos. ¿Por qué? Porque participaron en el evangelio y desde el primer día. Y dice hasta ahora, ¿por qué? Porque no lo han dejado, no lo han abandonado. Sigan adelante en el evangelio de Jesucristo, hermanos. Esta es una enseñanza para usted y para mí. Usted y yo no podemos dejar el evangelio de Jesucristo, hermanos. Usted no puede abandonar al Señor, hermanos. Pero hay un peligro, hermanos, y el mensaje que le traigo en este día es que es una voz de alerta, hermanos. Hay un peligro en ser superficial. Hay un peligro en no crecer en las cosas de Dios. Hay un peligro en nomás ser una plantita que cayó ahí y no empieza a dar raíces. Hay un peligro, hermanos. Y ese peligro se llama la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es abandonar a Dios y seguir otros dioses, o seguir el mundo y sus placeres. ¿Entiende que estoy hablando de apostasía? Caer en pecado, todos pecamos, pero venimos a nuestro abogado que es Jesucristo, quien nos perdona y nos lava nuestros pecados. Pero la apostasía es diferente. La apostasía dice, yo voy a dejar a Dios porque yo no quiero creer en Él y me voy a ir a hacer otras cosas. Y amanece otro día sobándole la barriga a Buda.